asequibilidad hacia ellos que por medio de los consumidores. Existen diferentes factores, tanto internos como externos, que determinarán el precio de este bien ofertado hacia los consumidores. Como podemos observar, existen los elementos externos como son la producción en las competencias, con respecto a las competencias, y las expectativas de ventas, al igual que los elementos internos, que son el precio de materias primas, insumos, mano de obra, maquinaria y tecnología, que intervienen en el proceso de producción y que serán relacionados directamente con esta, a comparación de los elementos externos, que intervienen de forma indirecta, pero también es una relación muy concentrada. Generalmente la relación que existe entre la cantidad ofertada y el precio nos da un cierto equilibrio en cuanto a la demanda y a la oferta, puesto que estos son dos factores importantes que determinarán en el futuro el nivel de consumo que se piensa alcanzar. Dentro de uno de los factores que posee la oferta tenemos la ley de la oferta, donde se determina que la cantidad ofrecida de un bien o servicio aumenta a medida que aumenta su precio. Por eso les mencionaba a un inicio que la relación con el precio es una relación muy concentrada, puesto que a medida que va aumentando el precio, igualmente los ofertantes se encuentran motivados a incursionar con sus mercaderías en el mercado. Pero si es que ese precio desciende, ellos mismos no considerarán como una buena forma de invertir dentro de los mercados. Factores que determinan oferta. Existen distintos factores, como son el precio, el costo de producción y la tecnología. El precio, como les expliqué anteriormente, si el precio se eleva, ellos se encontrarán motivados a comercializarlos a distintos puntos de venta. Al igual que si es que baja, ellos también ya no se encontrarán con esa motivación de incursionar en los mercados. Tenemos también los costos de producción, que es el costo de producción son aquellos en los que intervienen dentro de la producción de un dicho bien. Esto motivará, si es que los costos de producción son inferiores al precio de venta que generalmente se lo ubica en el mercado, estos mismos se encontrarán motivados a seguir comercializándose e incursionar en nuevos mercados. Pero si es que aumenta ese precio, el costo de venta, nos dará una relación colateral, puesto que si aumenta ya estas empresas no se encontrarán motivadas a comercializarlas. La tecnología juega un papel muy importante, puesto que gracias a los distintos avances tecnológicos la producción podrá mejorarse y economizar recursos, por lo que se destinará a una producción más elevada. Las expectativas de venta. Las expectativas generalmente se le toman en cuenta a partir de un corto plazo, puesto que si a corto plazo tienen expectativas muy elevadas, los empresarios se dedicarán a la venta motivados en torno a estas expectativas, pero si aumentan esas expectativas no se arriesgarán a comercializar sus productos. El número de productores. A mayor cantidad de productores generará una mayor cantidad de bienes producidos, que sería contrariamente relacionado a lo que mientras menos productores existe en el mercado, existirán menos productos o menos bienes en este mismo mercado. Los impuestos o subsidios también son factores externos. Como se presenta a mayor impuestos, la oferta se verá disminuida, puesto que no garantizará una ganancia en cuanto a sus ventas. Contrario a los subsidios, los subsidios incrementará a que se realice la oferta, puesto que los precios no son los determinados por el mercado, sino son inferiores a los que ya se han establecido. La curva de la oferta. En cuanto a la curva de la oferta, se puede distinguir que la presentación es una representación gráfica donde existe una correlación en cuanto al precio y la cantidad, donde se puede identificar que siempre la curva de la oferta tendrá pendiente positiva, mientras que el desplazamiento, por lo que podemos observar también tres factores que intervienen en cuanto a la curva de oferta, como tenemos la elasticidad, que se designa la elasticidad que interviene generalmente con la cantidad, que se ve relacionado efectivamente con la cantidad, puesto que a mayor cantidad la variación se dependerá de una variación porcentual. El movimiento de la curva de la oferta generalmente son ocasionados en cuanto a los precios,
puesto que si los precios son incrementados, la oferta incrementará, al igual que mientras que si es que se baja, el bien ofertado será menor. El desplazamiento en la curva de la oferta son generalmente son relacionados con los factores de producción, es decir, que si es que los factores de producción dentro de este bien han incrementado, esta compañía no se encontrará motivada a seguir produciendo dicho bien. La demanda y la oferta en la economía. La demanda y la oferta en la economía son dos factores importantes que intervienen en cuanto a cuánto producir y a cuánto producir por parte de los ofertantes, puesto que esta relación existe generalmente en un mercado particular, donde estos mismos se ubican, puesto que existen tres tipos de mercados: un mercado de libre competencia, un oligopolio y un monopolio, donde se evidenciarán distintos movimientos en cuanto a la oferta. También tenemos el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se encuentra relacionado en torno a la cantidad producida y a la cantidad demandada, en donde no existirá excedentes ni escasez, y dentro de los mismos podrá producirse dichos bienes sin generar alguna equivocación en cuanto a producir mucho o muy poco. Por eso tenemos la escasez de la oferta, que se relaciona directamente con el punto de equilibrio. Si el precio ha incrementado superior al punto de equilibrio, esto significaría que se genera más productos, más bienes, pero los consumidores no están dispuestos a pagar por estos bienes producidos. Es por eso que se generará una escasez, un exceso de bienes. Mientras que la escasez de bienes se genera cuando el precio ha bajado del punto de equilibrio. Esto generará una escasez, puesto que los mismos ya no se encuentran motivados a seguir produciendo este bien, y los consumidores ya no tienen la capacidad necesaria de consumirlos. Como les hablaba anteriormente, existen tres tipos de mercados donde se puede identificar tres tipos de comportamientos muy distintos. Como se puede ver en cuanto a la oferta competitiva, existen aquí diferentes tipos de mercados, donde el punto de equilibrio es la clave para este tipo de mercado. Es decir, que los consumidores están dispuestos a pagar por esos bienes y no existe ni un exceso ni una escasez. La oferta oligopólica. En este tipo de oferta se encuentra un número más concentrado de mercado, es decir, no existe tanto mercado como en la tienda de libre competencia. Es por esto que estos mercados son los que generan y los que están motivados a poner su precio y la cantidad de insumos de su producción. Son los que acaparan mayor cantidad de insumos. Mientras que la oferta monopólica generalmente se encuentra concentrado en un solo mercado. Estos mismos son los que igualmente ponen su precio en el mercado y no hay quien les discuta, puesto que ellos son los que acaparan más del 98% del mercado. Buenas noches, a continuación yo les voy a explicar sobre la curva de la oferta. Aquí podemos observar la curva de la oferta, en la cual encontramos tres incógnitas. La primera es P, que nos determina el precio en el que se va a vender un determinado producto. Q, que es la cantidad en que ese producto se está ofertando por una empresa o una industria o varias de estas. Y la curva de la oferta que tenemos de azul, que nos muestra la cantidad de productos y el precio al que este se está ofertando. En la curva de la oferta, como dije anteriormente, referencia la cantidad de productos ofertados por una empresa y el precio al que éste se espera vender. También podemos determinar la oferta y la curva de la oferta de la industria o del mercado, y esta solo nos determinaría no solamente la curva de un producto, sino de varios productos que se están ofertando en el mercado. Tenemos que tener en cuenta la elasticidad de la oferta y de la curva de la oferta. La elasticidad de la oferta nos dice que esta puede variar en un precio de un 1% con el precio referente al que la empresa, y esta tiene que ser elástica porque tiene que tener la capacidad
de desplazarse a la derecha o a la izquierda dependiendo de la cantidad de productos que la empresa oferte. Muchas gracias. A continuación vamos a hablar acerca del tema de lo que es la demanda. Para lo cual vamos a decir que la demanda es la cantidad de bienes o servicios que los compradores o consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes además deben tener la capacidad de pago para realizar esta transacción a un precio y un mercado determinado. También vamos a hablar acerca de la curva de la demanda en relación al precio y la cantidad demandada. Vamos a decir que la cantidad demandada de un bien determinado es la cantidad del bien que están dispuestos a adquirir los compradores. Y esta cantidad del bien además debe tener la capacidad de comprar estos consumidores. Ya, como vemos, existen muchos factores que determinan la cantidad demandada de un bien. Sin embargo, en este momento vamos a analizar cómo funcionan los mercados de determinado bien con relación al precio. La ley de la demanda. Nos dicen que si todos los demás factores permanecen constantes, cuando un precio aumenta, la cantidad demandada de dicho bien va a disminuir. Así también, cuando el precio disminuye, la cantidad demandada de este bien va a aumentar. Ya, como ejemplo, tenemos a continuación que en la tabla de la demanda se muestra el precio de un vaso de helado. El precio del vaso de helado, si sería 0 centavos, la cantidad de vasos de helado demandados serían 12 vasos. Así también vemos que mientras va aumentando el precio, la cantidad de helados demandados va disminuyendo. Y en la gráfica podemos observar que en el eje de las Y mostramos el precio del vaso de helado, mientras que en el eje de las X mostramos la cantidad de vasos demandados. Es así que podemos observar la ley de la demanda. Y observamos que cuando el precio de los helados aumenta, la cantidad demandada va a ser menos, pero si el precio del helado disminuye, la cantidad demandada va a ser más. La demanda del mercado frente a la demanda individual. Ya que con el fin de analizar cómo funcionan los mercados, es importante analizar la demanda individual, la cual viene a ser la suma de cada uno de las demandas que conforman el gran mercado. Es importante resaltar que la curva de la demanda se lo hace, su suma se la viene haciendo horizontalmente, la cual integrará todas aquellas demandas individuales que se verán reflejadas en la curva de la demanda del mercado global. También estas se encuentran, las cantidades se encuentran en el eje de las X, en la cual hay una sola sumatoria. Ya, debido a que aquí nos interesa analizar el comportamiento de los mercados y también cómo funcionan las demandas individuales, es importante analizar que los precios se van a mantener, mientras que los diferentes factores pueden ser variables o pueden cambiar indistintamente, pero la cantidad del precio no. Ya, a continuación tenemos un ejemplo. Acerca de unos helados y de dos personas que van a adquirir este producto. Bueno, decimos que si el precio del helado va a ser de $0, Caterina va a adquirir 2 y Nicolás 7. Así sucesivamente, si va aumentando el precio, va disminuyendo la cantidad que estas personas van a adquirir. Así, hasta llegamos hasta el precio de $3, que es el precio más alto, pues no va a adquirir ninguna persona. En este caso, Caterina consume y Nicolás consume solamente uno. Pero la suma de todas esas demandas individuales conforman un mercado total. O
la demanda de un mercado total, que viene a ser de 19 vasos. Bueno, a continuación vamos a ver más implícitamente en la gráfica de la demanda, del mercado. Bueno, nos dice que en la demanda de Caterina, como estaba explícito en las reglas anteriores, Caterina consume 4 vasos de helado cuando el precio es de 2 dólares, y Nicolás consume 3 helados cuando el precio igual se mantiene y es de 2 dólares. Sumando estas demandas horizontalmente, como se los decía antes, que la demanda individual se lo hace la suma de las cantidades horizontalmente, suman que la cantidad de vasos de Caterina es 12 y del lado de Nicolás es 7. Entonces, como la demanda del mercado viene a ser la suma de las demandas individuales, y en este caso de Caterina y de Nicolás, de Caterina es 12 y de Nicolás es 7, entonces la demanda del mercado viene a ser 18 helados. A ver, continuando con la demanda, ya les voy a hablar acerca del desplazamiento de la curva de la demanda. Bueno, aquí nos dice que si ocurre algún cambio que altere en la cantidad demandada, automáticamente la curva de la demanda se desplazará. Bueno, por ejemplo, nos decía que si un grupo de estudiantes de medicina descubren que el helado proporciona mejor calidad de vida y más años de vida, entonces esto genera que los consumidores adquieran más este producto. Entonces la curva de la demanda se desplaza. Bueno, también podemos decir que cualquier cambio que ocurre que ocasione que se incremente la demanda, la curva se desplazará hacia la derecha, como podemos ver aquí en la imagen. Mientras que cualquier cambio que ocurra y que ocasione que la curva de la demanda crezca, esto ocasiona que la curva de la demanda se desplace hasta la derecha. Esto se le conoce también como el incremento de la demanda. Dentro de la demanda es muy importante los ingresos, tomando en cuenta que aquí nos dice que si la demanda de un bien disminuye cuando se reduce el ingreso, se lo considera como un bien normal, mientras que si la demanda aumenta cuando un ingreso disminuye, se lo considera como un ingreso inferior, como un bien inferior. Un ejemplo de un bien inferior se puede tomar cuando el precio de los boletos del autobús baja. Nos dice que ahí las personas decidirán ir en bus que en automóviles o en taxi. Aquí vamos a reconocer cuándo es un bien normal y cuándo es un bien inferior. Un bien normal es cuando un incremento en el ingreso lleva el incremento de la demanda, y un bien inferior es cuando con un incremento del ingreso lleva a la caída de la demanda. Dentro de la demanda también hablamos acerca de los bienes, de los precios de bienes relacionados. Como sabemos, la demanda es la cantidad de bienes o servicios que se ofrecen dentro de un mercado a consumidores o compradores. Es por eso que es necesario hablar acerca de los bienes suplementarios y por ende los complementarios. Como sabemos, se dice que los bienes suplementarios se dan cuando se reduce el precio de un bien y por ende se reduce la demanda de otro. Los bienes suplementarios no son más que bienes que pueden reemplazar a otro. Dentro de los bienes suplementarios encontramos un ejemplo como los cárnicos, donde una persona puede reemplazar la carne de res por consumir pollo, o otro ejemplo más claro es la margarina por mantequilla, que no específicamente son directamente iguales, pero cumplen las mismas necesidades del consumidor o un comprador. Y dentro de los bienes complementarios, hablamos que cuando la reducción de un precio, el mismo va a aumentar otro. Son bienes que se van a complementar, no se pueden separar, ya que las características de ambos complementan en un producto. Un ejemplo más claro de esto es un vehículo y la gasolina. Dentro de la demanda también se habla acerca de los gustos y las expectativas de un cliente, que es muy importante, ya que los gustos son determinados por fuerzas históricas y psicológicas,
Y es muy importante conocer dichos gustos y expectativas, ya que de esto se fundamentará y se basará la demanda. El número de compradores, es muy importante tener en cuenta a los compradores, ya que son la base por la cual se mueve la demanda, en donde nos dice que la demanda de mercado siempre va a depender del número de compradores existentes dentro de un mercado, y si los compradores de un bien aumentaran, por ende la demanda aumentara. Las ventas de un bien o servicio aumentaran en cuanto a la demanda de mercado de este bien o servicio aumentara. Y bueno, eso es todo lo que se refiere a la demanda. Muy buenas noches, queridos amigos de YouTube. A continuación vamos a aprender lo que es la elasticidad de la demanda. Ya tenemos lo que es la elasticidad de la demanda, que son aquellos cambios que sufre la recta, se diría, de la demanda en relación a los cambios en el precio. Son aquellas fluctuaciones que existen entre los cambios que se puedan expresar frente al precio que tengan aquellos productos que se están vendiendo. Ya. Entonces tenemos la fórmula es muy importante. La fórmula es de elasticidad precio de la demanda es igual al cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio. A continuación les voy a explicar algo muy importante, que son las figuras y cómo más o menos interpretarlas. Ya. Tenemos la primera figura, en la cual nos dice que es la demanda perfectamente inelástica. Cuando tenemos la demanda perfectamente inelástica, ¿qué quiere decir? Se nos viene a la mente directamente lo que vemos, que a medida de que pueda cambiar el precio, como lo estamos viendo ahí en el gráfico, la cantidad demandada va a ser la misma. Aquí entran todas aquellas personas que tienen sus monopolios, ya que la insulina, le pongo como ejemplo, la insulina es un producto que se lo puede tomar aquí, ya que no todos los comercializadores tienen ese permiso para venderla, entonces no la pueden vender. Y ellos son los que fijan el valor de ese medicamento. Entonces la insulina es algo muy importante, ya que si las personas que están enfermas con diabetes no reciben la dosis suficiente de insulina, ellos pueden prácticamente fallecer. Entonces esas personas necesitan comprar la insulina, así sea el precio que sea alto o bajo, igual lo compran. Tenemos la demanda con elasticidad unitaria. Esto quiere decir que al mismo porcentaje de aumento del precio genera una baja en la cantidad de la demanda, en el porcentaje. Es decir, que si nuestro precio sube un 25%, ya la cantidad demandada también va a bajar un 25%. Eso es lo que nos quiere decir la demanda con elasticidad unitaria. Tenemos la demanda perfectamente elástica. Ese tipo de demanda es un poco interesante, ya que tiende a que la demanda va a aumentar, pero el precio va a seguir siendo el mismo. Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos que comprar algo y eso que vamos a comprar no depende de, por ejemplo, como las frutas, como son por ejemplo, que son por temporada y esas cosas, sino que prácticamente siempre existe la misma producción y la gente siempre está acostumbrada a pagar el mismo precio de ese valor. Algo así es igual acá. Tenemos el ejemplo de la demanda elástica. ¿Cuándo es una demanda elástica? Cuando el porcentaje de variación en el precio es menor al porcentaje de variación en la demanda. Aquí podemos ver en esta gráfica que, por ejemplo, un 25% de incremento en el precio genera una disminución del 50% en la cantidad. ¿Ya? Tenemos el ejemplo de la demanda inelástica. Aquí vuelta es lo contrario a lo que expliqué anteriormente, que cuando existe una variación del 25% en el precio, la demanda únicamente va a variar en un 10% en la cantidad. Aquí está un pequeño ejemplo que nos habla, dice, si el precio de un helado se incrementa de 2 euros a 2,20 euros y la cantidad demandada cae de 10 a 8 helados, entonces la elasticidad de la demanda respecto al precio es, aquí aplicamos la fórmula que les expliqué anteriormente, variación porcentual de la demanda sobre la variación porcentual en el precio. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí tenemos que sacar la variación de la demanda y esto se va a dividir para la demanda por 100, y acá abajo igualmente variación en el precio sobre el precio por 100. Tenemos aquí que esta es una pequeña multiplicación, lo cual nos genera esto,
como tenemos que la cantidad demandada, o sea, tenemos que sacar la variación, entonces de 10 pasó 8, 10 menos 8, lo que nos sale sobre 10, sobre la cantidad demandada inicialmente, por 100. Aquí igual, 2,20 que empezó a costar después menos los $2, siempre le dividimos para 2, porque es con lo que empezamos, es nuestra base con la que estamos haciendo el análisis, y la multiplicamos por 100, la cual nos da que tenemos una elasticidad de 2. Gracias. Entonces les voy a hablar acerca de la elasticidad de la oferta. Bueno, la representación gráfica de la elasticidad de la oferta contiene una curva dispositiva, la cual abarca un intervalo que va desde 0 hasta el infinito. Bueno, en sí, la elasticidad de la oferta mide los cambios producidos en las cantidades ofrecidas frente a un cambio en el precio. Aquí tenemos la fórmula para obtener la elasticidad de la oferta, la cual es el cambio porcentual en la cantidad ofrecida sobre el cambio porcentual en el precio. Existen dos factores muy importantes que influyen en la elasticidad de la oferta. Entre ellos se encuentran la posibilidad de sustitución de los recursos. Algunos bienes o servicios se realizan utilizando recursos que son de difícil disponibilidad, que son muy raros o que son únicos. Estos tendrán una elasticidad de la oferta muy baja y puede ser incluso de cero. Pero otros bienes o servicios se realizan utilizando recursos que son de fácil disponibilidad y estos tendrán una elasticidad de la oferta alta. Es decir, que depende de la disponibilidad de los recursos para que se obtenga una elasticidad de la oferta alta o baja. El otro factor es el marco temporal en que se decide proporcionar la oferta. Esta es la influencia de la cantidad de tiempo transcurrido desde que ocurre un cambio en el precio. Aquí se tienen tres tipos de marcos temporales, que es la oferta momentánea, la oferta de largo plazo y la oferta de corto plazo. La oferta momentánea, al existir un cambio en el precio, ya sea que aumente o sea que disminuya, la oferta momentánea mostrará los cambios en las cantidades ofrecidas inmediatamente después de haber ocurrido un cambio en el precio. Por ejemplo, en el caso de los vegetales o de las frutas, tendrán una oferta momentánea perfectamente inelástica. En el caso de las naranjas, las decisiones de la siembra se toman muchos años antes de la cosecha y independientemente de los cambios que ocurran en el precio, los productores ya no pueden modificar la producción de las naranjas. El otro es la oferta de largo plazo. Bueno, este muestra los cambios ocurridos en las cantidades ofrecidas cuando existe un cambio en el precio, después de haberse realizado todos los cambios tecnológicamente posibles para la producción. En el caso de las naranjas, la oferta de largo plazo sería el tiempo que les demora a las nuevas plantaciones crecer para lograr su madurez, en este caso sería de 15 años. Y por último tenemos la oferta de corto plazo. Esta muestra los cambios en las cantidades ofrecidas frente a un cambio en el precio, luego de haberse realizado solo algunas modificaciones tecnológicamente posibles para la producción. En el caso de las empresas, para aumentar la producción en el corto plazo, suelen contratar a nuevo personal o a su vez hacen trabajar horas extras a sus empleados. Y para disminuir la producción en el corto plazo, suelen despedir al personal o a su vez disminuir la jornada laboral. Un ejercicio de la demanda de la elasticidad de la demanda. Aquí, por ejemplo, tenemos el enunciado. Dice que a un precio de $7 la cantidad demandada de unas mochilas de cuadernos es de 5 unidades. Y si el precio baja a $5, la cantidad demandada será de 2 unidades. Aquí tenemos tres enunciados que vamos a calcular. El primero es calcular el valor de la elasticidad del precio de la demanda. Explique qué tipo de demanda se trata y explique si es recomendable el aumento del precio tomando en cuenta todos los beneficios. Aquí para la resolución de este ejercicio tenemos que tomar en cuenta primero las fórmulas, que la elasticidad es igual a la variación porcentual de la cantidad dividido por la variación porcentual del precio. Aquí también debemos tomar en cuenta cómo podemos aplicar esta variación de la cantidad y la variación del precio. Y es con la siguiente fórmula, que la elasticidad de la cantidad se tomará en cuenta la cantidad actual menos la cantidad anterior sobre la cantidad anterior, y para que sea porcentual, por 100. De igual manera va a ser con el precio actual por el precio pasado, dividido por el precio pasado y por 100% para sacar un porcentaje.
Aquí podemos ver la resolución, donde tenemos que las 12 unidades que van a valer a $5 y sobre 5, la cantidad anterior era 12 unidades y ahora van a ser 5 sobre 5 por 100, donde nos sale 140 y de igual manera vamos a hacer el precio, donde nos va a salir 2 menos 2 séptimos. Como tiene que ser una variable constante, vamos a hacer que va a ser el total va a ser de 4.9. Al resolver esto, como tenemos un valor mayor a 1, este ejercicio va a ser con una demanda elástica. Y el C vamos a tomar en cuenta que en tanto del precio que teníamos a $7 por 5 va a salir de $35, pero si aumentamos la demanda nos va a salir $60. En conclusión, es recomendable que se suba el precio, ya que vamos a tener un mayor porcentaje de beneficios. Ya, ahora vamos a presentarles un ejemplo de la oferta, de la elasticidad del precio de la oferta. Uno de ellos nos dice que una subida del precio de la leche va de 2,85 a 3,15 por litro. Lo que igual al productor le genera que se aumente la producción de litros, que van de 9.000 litros a 11.000 litros. Para conocer y aplicar la elasticidad del precio de la oferta, debemos saber la variación porcentual del precio. Y para ello vamos a necesitar del precio actual menos el precio anterior sobre el precio anterior, multiplicado por 100, lo cual nos representa un porcentaje. De la misma forma vamos a encontrar la variación porcentual de la cantidad, que va a ser la cantidad actual menos la cantidad anterior sobre la cantidad anterior, o una media sobre las dos cantidades, que de igual forma me va a dar un porcentaje. Para ello vamos a dividir la variación de la cantidad sobre la variación del precio, determinándonos que la elasticidad sobre el precio de la oferta será 2, es decir, que es una oferta extremadamente elástica. Podemos observar aquí otro ejemplo. Uno de ellos es que una empresa productora de rosas ha subido su precio de $4 a $5, pero ha mantenido su cantidad ofertada. Es decir, nos produce una elasticidad igual a 0 o una curva perfectamente inelástica. Ya, tenemos ahora la oferta inelástica. Aquí se ha dado un incremento del 22% en el precio, que es decir, que nos aumenta de $4 a $5 y de igual forma se ha incrementado la cantidad ofertada por la empresa, generándonos una elasticidad menor a 1, conocida como una oferta inelástica. La oferta elástica unitaria es aquella que nos representa la elasticidad igual a 1. Aquí de igual podemos observar que el precio ha aumentado de $4 a $5 en un 22% y de la misma forma se ha aumentado la cantidad ofertada, que se ha incrementado de 100 a 125, lo cual nos genera igual el 22%. Y la oferta elástica es aquella que la elasticidad nos muestra un valor superior a 1. Es por ello que el precio aumenta, al igual que la cantidad aumenta, básicamente al doble de la anteriormente ofertada. Y gracias. Para concluir con el tema de las exposiciones, ya que se ha visto lo que es la oferta, la demanda, la elasticidad, el grupo conformado por Henry, William Guillo, Henry Juan, Diego y Gaby Rivadeneira van a exponer sobre lo que es el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio no es nada más que la situación en la cual, si nosotros manejamos el diagrama en la cual en el eje Y vamos a encontrar el precio, en el eje X vamos a encontrar la cantidad. ¿Ya? Esa situación, el punto de equilibrio es la situación en la cual el precio de mercado ha llegado a un nivel en la cual la curva de la demanda llega a un equilibrio con la curva de la oferta.
Recordemos que la curva de la demanda tiene pendiente negativa, y la curva de la oferta tiene una pendiente positiva. El cruce de estos dos, a esto se lo llama punto de equilibrio. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el equilibrio? Como decíamos, es el cruce tanto de la demanda como de la oferta. ¿Y qué es el precio de equilibrio? El precio de equilibrio es el precio, este es el precio en el cual existe un balance de la cantidad demandada con la cantidad ofertada. ¿Qué es la cantidad de equilibrio? La cantidad de equilibrio es la cantidad ofrecida con la cantidad demandada a un punto, a un precio de mercado. Pero estas son las situaciones en las que existe un cruce, un punto de equilibrio. Pero también existen dos situaciones en las que no se puede dar un punto de equilibrio, y estas situaciones pasan en el mercado cuando existe un excedente o una escasez. ¿Y cuándo existe un excedente? Existe un excedente cuando la situación en la cual la cantidad ofrecida sobrepasa a la cantidad demandada. Es decir, aquí es el punto de equilibrio. Aquí tenemos la oferta y aquí tenemos la demanda. ¿Ya? Decimos que existe un cruce, y hablamos del punto de equilibrio, pero decimos que cuando existe un excedente, ahora tenemos más cantidad ofertada. Esto significa que tenemos, hagamos un ejemplo, un 10 aquí, para que exista más cantidad ofertada, esta partecita la vamos a conocer como excedente, y de acuerdo al diagrama nos podemos dar cuenta que aquí el punto de equilibrio posiblemente sería 2, pero como existe un excedente, el precio se incrementa. En este caso vamos a tener de 2.50. Como existe un incremento en el precio, la demanda baja. Es decir, la curva de la demanda, lo que teníamos, existe más oferta y la demanda disminuye. Aquí nosotros estamos hablando de excedente. Ahora, ¿cuándo estamos hablando de escasez? Estamos hablando de escasez cuando existe más demanda que oferta, pero aquí tenemos 11 en demanda y tenemos una oferta de 4. Pero para que exista eso, ¿ya? Para que exista eso, el precio tiene que bajar. ¿Ya? Cambia, por favor. Existen 3 pasos para analizar los cambios del equilibrio. El primer paso que nosotros debemos analizar es qué situaciones provocan el desplazamiento tanto de la oferta como el desplazamiento de la demanda. O pueden existir casos en los que existe un desplazamiento de ambas situaciones, tanto de la oferta como de la demanda. La otra situación es que si existe un desplazamiento de la oferta, nosotros tenemos un desplazamiento a la derecha o existe un desplazamiento a la izquierda. En cualquiera de estas situaciones, el momento que exista un desplazamiento tanto de la demanda, nosotros nos podemos dar cuenta que existe un nuevo punto de equilibrio. Y es aconsejable, cuando existe un nuevo punto de equilibrio, realizar una nueva gráfica, porque esa gráfica se constituye en un nuevo punto de equilibrio entre la demanda y la oferta. A continuación, mis compañeros les van a dar una explicación más. Ahora vamos a ver un ejemplo del punto de equilibrio. Aquí tenemos un ejemplo y vamos a determinar si es rentable o no esta empresa. Bueno, desde ya podemos decir que no es rentable porque estamos hablando de punto de equilibrio donde los costos cubren
todo lo que produce. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una empresa denominada Caramelos, donde produce funditas de caramelo. Y entonces, esta empresa ha incurrido en los elementos de coste, en materia prima 300, mano de obra 400 y los IF, variables y fijos, entre 200 y 400 dólares. El total de esos tres elementos me da un costo de producción de $4.000. Incurrimos también en gastos operativos, que son $800, y gasto de ventas son $40. El costo total de todo esto nos da $4.840. Cuando hablamos del punto de equilibrio, entonces estamos hablando, como dije anteriormente, donde el total de ventas cubre los costos. Entonces acá vamos a ver en este punto de acá, cuando nosotros dividimos los 4.840 para el total de unidades producidas, nos va a dar un precio de venta. En este caso vamos a sacar el punto de equilibrio en unidades para ver cuántas unidades necesito producir para obtener este punto de equilibrio de $2. En unidades, el costo fijo total, que son los 1.600, aquí están los costos fijos. Anteriormente también clasificamos los fijos y variables. Entonces el costo fijo total tenemos los 1.600 para sacar el punto de equilibrio en unidades, dividido para el precio de venta, que son de $2. Los $2 sacamos los 4.800 dividido para las unidades producidas, menos el costo variable unitario. El costo variable unitario nada más dividimos los 3.240 dividido para las unidades producidas. Entonces tenemos el total de 2.420 unidades. Entonces, para alcanzar este punto de equilibrio necesitamos 2.400 unidades. Y ahora, para sacar el punto de equilibrio en dólares, nada más podemos dividir los 2.420 por el precio de $2. Pero en este momento vamos a hacerlo por medio de fórmula. Los 1.600 del costo fijo total sobre 1 menos el costo variable unitario dividido para el precio. El total nos da 4.839,99, alrededor de 4.840 por efectos de redondeo. Pero como nos preguntábamos al inicio, ¿esta empresa es rentable o no rentable? En este momento no es rentable, por lo que estamos viendo el punto de equilibrio. Entonces, siempre una empresa debe buscar, a mi parecer, debe buscar un punto de equilibrio luego de que la empresa se ponga una utilidad o se ponga un beneficio. En este momento nosotros, supongamos que la empresa, el negocio de las funditas de caramelo, de las ventas de las funditas de caramelo, lo ve que es genial. O sea, había las otras empresas que venden muchísimo por esta temporada de diciembre, y en vez de ponerlo, o sea, a $2 le costó producir todo esto. Pero la empresa ve que el negocio está funcionando, ve que otras empresas están ganando mucho, entonces la empresa decide ganar el 50%. El 50% es una locura, no muchas empresas deben beneficiarse con eso. He visto pocas empresas que ganan el 100%. Entonces, en vez de $2, la empresa quiere ganar $4, el 100%. Entonces, como decía anteriormente nuestra compañera, al subir el precio, un la oferta decae. Es decir, que existe un excedente. Es decir, que existe un excedente de oferta. Un excedente de oferta, por lo que el precio es muy elevado, es $4 cuando supongamos que en el mercado el precio óptimo está a $3. Ya. Ahora supongamos que la empresa en vez de vender a $2 lo vende a $1.75. Cuando la empresa lo vende a $1.75, va a haber mucha demanda. Entonces el precio baja y por lo tanto hay mucha demanda. Pero en este momento existe una escasez. Pero podemos analizar que si es que la empresa baja a 25 centavos menos del costo de producción, del costo total que le costó a la empresa producir todo esto, vamos a ver que la empresa no va a poder cubrir lo que es la mano de obra, no va a poder cubrir lo que son los gastos incurridos, como son
las personas que enfundan los caramelos o lo que le costó por todo ese saco de fundas, entonces no va a poder cubrir. En conclusión, decimos que lo más óptimo para que la empresa, a más del punto, en este punto de equilibrio, si es que la empresa le costó $2 producir este producto, lo más ideal sería que la empresa pueda ganar entre el 20 y el 25%. Gracias. Prosiguiendo y para ir concretando qué es el punto de equilibrio, voy a presentar sobre un ejemplo sobre el punto de equilibrio, el mismo que consta de costos fijos, costos variables y el precio. Dentro de los costos fijos está incursionado lo que es los salarios de empleados, los arriendos, publicidad y todo lo que esté arreglado y bajo contrato. Y mientras que los costos variables puede ser la luz, el agua, que van a depender sobre el volumen de la producción, es decir, que si el volumen de producción es mayor se va a aumentar y si no viceversa, y también el precio. Y el punto de equilibrio está dado por la siguiente fórmula: los costos fijos sobre el precio menos los costos variables. Es decir, que los costos fijos tenemos de 60.000 y el precio de 10 menos los costos variables, que me da 5. Entonces, para obtener 12.000 unidades, es decir, que la empresa, si es que logra vender 12.000 unidades, la empresa no tendrá ni rentabilidad ni pérdida. Es decir, que la empresa, para que genere una rentabilidad, deberá producir más de 12.000 unidades, y si es que la empresa hace de generar o produce menos de 12.000 unidades, la empresa obtendría pérdidas. Es decir, que para como es tener un flujo de efectivo eficiente y el dinamismo económico, la empresa deberá producir más de 12.000 unidades. Gracias.